El reloj maldito de Wigwe. Epílogo. Un par de semanas después, el alcalde de Wigwe no podía creer la noticia que acababa de recibir. Las manos le temblaban y le costaba articular palabras para responderle a la mujer que hablaba español con acento extranjero. Tuvo que tomarse unos segundos para poder darle el pésame y confirmarle que él mismo se encargaría del envío de las pertenencias de su marido hasta su país. No podía creer lo que ella había dicho. Crónidas Piaget estaba muerto, y ni siquiera los expertos forenses que analizaron el cuerpo pudieron determinar la causa. Lo que sí pudieron confirmar, y fue lo que más llamó la atención del burgomaestre y le provocó escalofríos, fue la hora de la muerte, aproximadamente las 3 de la madrugada, hora española. Después de colgar la llamada, el hombre se santiguó, evocando en su memoria tanto el vívido recuerdo del rostro del afable extranjero como la cara del reloj que marcaba exactamente las 3:01, hora de muerte de Juan Lorenzo, devenido ahora en la penúltima víctima, en lugar de la última. Entonces hizo una llamada a un conocidísimo periódico de Valencia que se vendía en todo el país y que una vez, hacía algunos años, atraído por la leyenda del reloj, le había dedicado un reportaje. Lo hizo con la esperanza de que esa nueva y sorprendente muerte sirviera de advertencia para los futuros temerarios. Aunque bien sabía que no faltarían testarudos como Crónidas, escépticos que no le darían ninguna importancia a los avisos. Al día siguiente, en efecto, se hizo el nuevo reportaje. Un periodista tomó fotografías al reloj y entrevistó al alcalde. Posteriormente, cuando el periodista entrevistó al profesor Portillo, fue cuando él se enteró de la noticia. «No puede ser cierto», susurró el profesor visiblemente apesadumbrado. «Pero, ¿cómo? Él no llegó a reparar el reloj, no que yo sepa, ¿o sí?». El alcalde negó con la cabeza y el reportero se dedicó a grabar la conversación, como tantas otras veces lo hiciera Piaget. Al ver el teléfono celular en la función de grabadora, el recuerdo del extranjero se hizo visible en la memoria del profesor Portillo, que no pudo evitar echarse a llorar, mientras su esposa y el alcalde intentaban consolarlo. «Yo solo le concedí el permiso, pero a él no le dio tiempo. Tuvo que marcharse a Suiza a propósito de la enfermedad de su hijo. Su esposa llamó para informar que él no regresaría para trabajar en el proyecto debido a su muerte. Todavía estoy impactado». El profesor se pasó las manos por el rostro varias veces, todavía sin poder digerir la noticia. «Esa cosa está maldita y se lo dije tantas veces», pero él insistió. Tan solo le bastaron sus intenciones para quitarle la vida. «Dios mío, después de 52 años, otra víctima, en pleno siglo XXI», comentó el periodista. «¿Conocía usted la historia del reloj?», preguntó la esposa del profesor Portillo. «Desde luego que sí, mi abuelo me la contó. Él es de aquí, de Wigwe. A mí siempre me pareció una historia interesante y aterradora al mismo tiempo, pero he de confesar que nunca me imaginé que fuese cierta, hasta ahora. No podía creer que un relojero más hubiese muerto. Por eso, cuando solicitaron a un reportero para cubrir la noticia, no lo pensé 2 veces. Entonces, por desgracia, se puede decir que Piaget fue la quinta, y esperemos que ahora sí, la última víctima del reloj de Wigwe». Un par de días más tarde, en la ciudad de Valencia, alguien más lamentaba la pérdida del simpático extranjero. Víctor, el taxista, no podía dar crédito a lo que acababa de leer en el periódico, mientras estaba sentado detrás del volante, esperando pasajeros cerca de la terminal de autobuses de la ciudad. La maldición del reloj de Wigwe cobra una quinta víctima. Un relojero suizo de nombre Crónidas Piaget, de 42 años, llegó a la población con la certera idea de reparar el ícono del pueblo. Realizó algunas investigaciones previas y solicitó un permiso al ayuntamiento, pero pese a que tuvo que interrumpir el proyecto para regresar a su país debido a la enfermedad de uno de sus hijos, el hombre fue hallado muerto en extrañas circunstancias en la habitación de un hotel en la ciudad de Madrid, España. Se desconocen las causas del deceso y solo se ha confirmado la hora de la muerte, las 3:01, la misma que el reloj presenta en una de sus caras, la más famosa por ser la que marca el momento exacto en la que pereció Juan Lorenzo, la penúltima víctima.
Más abajo estaba relatada la historia del famoso reloj, pero al taxista no le interesó, así que cerró el periódico con pesar y lo colocó en el asiento del copiloto mientras intentaba digerir la noticia. Encendió el motor del auto y se marchó a casa para contarle la noticia a su esposa e hijas, que se mostraron igualmente sorprendidas y consternadas. Crónidas no pudo cumplir su promesa de regresar al país y compartir un día con ellos como la última vez. Nunca más volvería al pueblo a cumplir su deseo de hacer funcionar de nuevo el reloj, porque él mismo, tal y como en la famosa canción del trío Los Panchos, con su tic-tac le recordó su irremediable dolor, el dolor de su partida. Detuvo el tiempo en sus manos, o mejor dicho, en sus agujas. La vida de Crónidas se apagó para siempre. Para nadie sonaba lógico que un simple artefacto, inerte y antiguo, tuviera tanto poder en su interior como para acabar con la vida de 5 personas en épocas distintas. La teoría de Piaget acerca de la sustancia tóxica había quedado desestimada con su propia muerte. No existía antes, ni existe ahora, una explicación lógica para definir lo que sucede con el monolítico reloj que adorna la pequeña ciudad de Wigwe. Tal parece que no queda más remedio que aceptar que, en efecto, fue maldito hace muchos años, y que dicha maldición recae inexorablemente y sin hacer ninguna distinción entre extranjeros y locales sobre todo aquel que lo desafíe, pretendiendo movilizar sus agujas nuevamente. Para este reloj no existe el tiempo. El mismo se ha disuelto en sus agujas, paralizadas por la muerte. Y bien amigos, hemos llegado al final de esta historia, pero no quería despedirme sin antes decirles algo. A pesar de que esta es una historia de ficción, está basada en un hecho real. Es decir, aunque no se sabe si lo que ocurre en la ciudad de Wigwe es una maldición o no, es un hecho que todas las personas que intentaron reparar el reloj murieron, incluyendo a Piaget, que ni siquiera llegó a tocarlo. Pueden constatar la historia en la web. Yo solo usé mi imaginación para darle vida al hecho y hacer que todos la conocieran. Muchas gracias por el apoyo brindado.